Vamos a continuar en esta mañana con nuestras enseñanzas que hemos venido desarrollando ya varias semanas, ya llevamos algunos meses, ¿sí? Titulado como en los tiempos de Noé. Precisamente entendiendo que estamos dentro de los últimos tiempos y que se están cumpliendo las profecías, pero que también hay parte de nosotros, ¿sí? En esto, y que tenemos que hacer nosotros también muchas cosas dentro del cumplimiento de los últimos tiempos. Y el Señor, nuestro Mesías Yeshua, declaró, habló en profecía y dijo que antes de su regreso viviríamos en una sociedad semejante, parecida, igual a la que hubo en los tiempos de ¿quién? De Noé. Hemos venido entonces estudiando algunas cosas. Hemos venido hablando acerca de Noé y quiero que hoy continuemos acerca de esto en el capítulo 6 de Génesis. Génesis capítulo 6. Ahí en Génesis capítulo 6, lo último que estuvimos hablando fue en el versículo 10, cuando se habla de que Noé engendró 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Génesis capítulo 6, versículo 10. Y dice la palabra entonces que él engendró a sus hijos y los engendró en medio de un mundo lleno de maldad, lleno de corrupción, tal como lo estamos viendo ¿qué? Hoy, porque este es un mundo bastante corrupto y sabe que hoy la corrupción y la maldad tiende a volverse más viral, sobre todo por la tecnología misma. Hoy la maldad corre por las redes y las personas tienen acceso a cosas tremendas por las redes. Por tanto, nuestros hijos hoy están expuestos a cosas tremendas. Y yo estuve hablándoles acerca de esto, ¿no? De Abraham y sus hijos, de su familia, de cuál era el compromiso que tenía Abraham respecto a su familia y cuál es el compromiso que como padres tenemos con nuestros hijos, con nuestra casa. Porque tenemos que guardarlos, resguardarlos. Y hemos sido puestos precisamente por el Señor como vigías de nuestra casa. Y nosotros estamos allí llenos de la luz de Dios para guardar nuestra casa, para guardar nuestros hijos. Y de eso estuve ya hablando en las últimas enseñanzas que se dio de este tema. Y allí Noé se constituyó en ese hombre que debía proteger su familia, que debía salvar su familia, ¿ok? Pero entonces veamos algunas cosas allí. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Pero vamos a ver esto desde el versículo 1. Dice acá: pero así como hubo falsos profetas en medio del pueblo, ¿de cuál pueblo? Del pueblo de Israel, así como los hubo, también entre ustedes habrá falsos maestros. Mire que hay una advertencia, que indudablemente en Israel hubo falsos profetas y se multiplicaron esos profetas. De hecho, esos profetas ganaban en número, los falsos profetas, a los profetas verdaderos. Y constantemente se levantaban estos falsos profetas a profetizar al pueblo y a profetizarles a los reyes de Israel, y les profetizaban una cantidad de cosas, y por medio de las profecías de estos profetas falsos el pueblo era llevado a la destrucción, era llevado a la ignominia, a la idolatría, a la maldición. Y muchos de estos reyes de Israel se dejaron llevar y cautivar por la palabra de estos profetas, porque por lo general les hablaban palabras agradables y bonitas, ¿sí? Eso es lo que hacían. Y eso fue el caso del rey Acab, ¿no? Que tenía toda una cantidad de profetas profetizándoles, y de esa cantidad de profetas que había, solo había un verdadero profeta. ¿Cómo se llamaba? Micaías. Y Acab, el rey, no quería al profeta Micaías. ¿Y sabe por qué no lo quería? Él le dijo eso al rey Josías. Él le dijo al otro rey, le dijo: yo no quiero a Micaías,
porque siempre me profetiza cosas malas. En cambio estos me profetizan cosas buenas. ¿A cuáles son los profetas que quiere la gente? Por lo general, la gente que no tiene el Espíritu de Dios. ¿A cuáles? A los que les profetizan cosas buenas. Vienen los mejores momentos, vienen las cosas más buenas de tu vida. Lo que no se cumplió en toda tu vida se va a cumplir en un año. Así lo profetizo, así lo declaro y queda decretado. Entonces la gente dice: ay, esta es la profecía que a mí me gusta. Pero como Micaías, él decía que le profetizaba cosas malas, porque Micaías lo llamaba siempre ¿a qué? Al arrepentimiento, por cuanto había sido un rey perverso y malo, que había llevado al pueblo a la idolatría. Imagínense que para ese entonces Israel adoraba a Baal. Tenían una cantidad de profetas falsos que adoraban a Baal, y también a otra deidad llamada Asera. Tenían 850 profetas para adorar a Asera y a Baal. Imagínense. Y lo llevaban a la perdición y a la perdición. Y como le profetizaban cosas buenas y le decían cosas buenas, pero nunca le decía: arrepiéntase, deje el pecado, ¿sí? Vuélvase al Señor, vivan una vida santa. Como no se les tocaba eso, entonces por eso es que los veían muy bien. Y cuando a uno se levantaba y le decía: arrepiéntase, entonces ese le caía mal. Ese era el malo. Y por lo general es así. Y así como hubo falsos profetas en Israel, así también habrá en medio de ustedes falsos maestros, que introducirán solapadamente, mire, así como muy, ¿cómo se dice? Muy sagazmente, muy sutilmente, ¿sí? Solapadamente, sutilmente, ¿sí? Introducirán herejías destructoras, es decir, enseñanzas perversas que los van a destruir. Mire, las introducirán, ¿sí? Por ejemplo, celebre el Halloween y vístase de Halloween, dijo un pastor por allí muy famoso y cantante. Y todo el mundo dijo: ah, ya lo dijo él, vamos a celebrar el Halloween, bendito Halloween, ¿sí? Entonces cosas raras como esas. Es una cosa rara que hoy se está dando. Es una cosa rara que se da, por ejemplo, como pacte con Dios de $20 para que el Señor le haga el milagro. Eso se ve hoy. Son herejías que destructoras, destruyen. Pero ¿qué dice la Biblia? Que las introducirán. ¿Las podrán introducir, sí o no? Sí, serán introducidas en la iglesia. No dice que la iglesia las resistirá, no, se introducirán, las meterán. Es decir, que mucha gente creerá en eso. Y por eso hay gente que los defiende. Y eso salen con una cantidad de cosas. Y cada día se inventan más cosas. Y un pastor por allá en el África poniendo a tomar gasolina a la gente, dice que porque beberán cosa mortífera y nada les hará daño, que para que reciban el fuego de Dios. No, de verdad. Yo no estoy inventando, ¿sí? Por allá salió el mismo pastor, creo que es el mismo, ¿sí? Que levitando, ¿no? Que bajando en su mansión y supuestamente levitando para mostrar que era el ungido de Dios. Eso es engaño. Solo una persona que no tenga la suficiente capacidad intelectual se deja engañar de esa manera. Y más aún si no tiene el Espíritu de Dios. ¿Qué buscan? Sencillamente su propio ego. Para ellos. Una cantidad de cosas. Hombres por allí, predicadores vendiendo es que agua ungida. El agua ungida. O que aceites esenciales para la prosperidad. Sale una profeta por allí diciendo: mire, compren esto, yo mismo los he preparado porque fue una revelación del cielo cómo preparar estos aceites. Este es para protección, este para prosperidad, este para la familia. Hay una cantidad de cosas. Ya nos volvimos chamanes, sí, brujos. Y lo introducen a la iglesia. Y la iglesia piensa eso, ¿sí? Piensa eso, que es verdad. Entonces hoy estamos viendo una cantidad de cosas terribles y que se están predicando una cantidad de cosas tremendas, terribles,
Y se inventa una cantidad de que la unción de qué, yo no sé qué, que la unción de por acá, que la unción. Cuando la palabra enseña que hay una sola unción, ¿la unción de quién? Del Santo. La unción que da el Señor sobre nosotros. Y esa unción es ser ¿qué? Hijos de Dios, porque la palabra ungir significaba dedicar algo a alguien para algo. Y cuando nosotros hemos sido ungidos, hemos sido dedicados a Dios como hijos. Pero eso inventa una cantidad de cosas. Por ahí salió una falsa profeta, dice que la unción del resorte. No, del resorte sí. ¿De qué? Del rebote, eso. Del rebote. Yo digo, pero ¿hasta dónde inventan tantas cosas? Ahora, listo, uno dice, listo, que lo inventen, pero que la gente lo crea. La unción del rebote. Y que esa era la unción que tenía Abraham. Se atreven a decir, ¿no? La unción del rebote. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa tan terrible? Pero la Biblia, la palabra nos está mostrando que estamos en los últimos ¿qué? Tiempos. Estamos en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé la gente se había pervertido, y eso lo vamos a ver. Se habían pervertido terriblemente, se habían corrompido, la generación se había corrompido. Una generación corrupta. Y aceptan cualquier cosa. Y es una cantidad de cosas tan terribles y tan tremendas. Y la gente empieza a vivir eso y a practicar y a creer eso. Cosas contrarias a la palabra, que la palabra no habla. Y dice acá, serán introducidas encubiertamente, solapadamente, muy discretamente, sutilmente, irán introduciendo ese tipo de herejías destructoras. Y es una cantidad de cosas que sin lugar a duda, mire, yo no había visto tanta herejía, tanta cosa tan terrible en mi tiempo que llevo de creyente, que es toda mi vida prácticamente, como en este tiempo. Es que está desbordado. Y el problema es que las redes sociales las multiplican, porque a alguien se le chispoteó cualquier cosa y lo publica por allí. Y la gente, amén, gloria a Dios, apóstol, sí, así es, lo declaro, lo decreto, creo eso. Qué revelación tan tremenda. Y como uno solo habla la palabra, entonces dicen, este pastor no tiene revelación. Porque revelación es empezar a inventarse una cantidad de cosas. Que ustedes empiecen a actuar de manera incoherente, a hacer una cantidad de cosas que no están en la palabra de Dios. Y nosotros estamos llamados a vivir conforme a ¿qué? A la palabra de Dios. Por eso estos tiempos son tan peligrosos. Son muy peligrosos. Porque estamos viviendo, sí, esa introducción sutilmente de todas estas herejías, de todas estas cosas tan terribles que hoy se hablan, que hoy se viven. Y todo parece ser que es para la vanagloria de los hombres, porque los que se exaltan son aquellos falsos apóstoles que introducen esta cantidad de cosas, diciéndole una cantidad de cosas a usted, moviéndole sus emociones, hablándole a usted con mucha palabra bonita y hasta con mucho chiste. Porque hoy pareciera que el requisito principal para ser un predicador es ser buen cuentachistes. Si uno como que primeramente tiene que ir a hacer una audición a Sábado Felices para ver si puede ser predicador. Sí, pareciera que ese fuera el requisito. Y como me contó alguien hace algún tiempo atrás, que alguien le había dicho, sí, le había preguntado a otra persona, ¿cómo te fue en el servicio? Salieron de su iglesia donde asisten. ¿Cómo te fue en el culto? No, pues bien. ¿Y qué aprendiste? Nada, pero el pastor se echó unos chistes. No, y yo lo digo, desde que los payasos se tomaron los púlpitos, el evangelio se ha vuelto un chiste. Así es. Y ya nadie quiere tomar el evangelio con la seriedad que es y que demanda. Porque el evangelio demanda. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos entender, iglesia. Y eso es la evidencia, obviamente, que estamos en los últimos tiempos. Y una cantidad de enseñanzas entonces que se dan que no tienen nada que ver con la realidad bíblica,
con la realidad de las Escrituras. Y nos enseñan a hacer una cantidad de cosas que pensamos que son reales, pero que realmente la Biblia no las avala. Y algunas parecen como raras, pero la gente lo hace. Y otras parecen como muy comunes y que se hacen en todas las iglesias, pero que no son bíblicas. Y dice acá: introducirán encubiertamente herejías destructoras, negando así al soberano que los adquirió, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos irán, mire, vea, tras el deseo de ellos. Muchos se dejarán engañar de los deseos de estos falsos. Muchos se dejarán llevar por los deseos más oscuros de estos falsos, por causa de los cuales será difamado el camino de la verdad. Por eso mucha gente hoy hablando, ¿sí? Y por eso usted ve por allí páginas sociales que se están encargando de sacar a la luz una cantidad de cosas que se hacen en las iglesias, cosas que no se deberían hacer. Uno lee ahora por las redes sociales y por páginas, ¿sí?, de personas, testimonios de personas que han asistido a ciertas congregaciones y luego salen de allá aterradas con todo lo que se hace. Y esa gente termina difamando. O sea, su mal comportamiento hace que sencillamente los que quieren creer terminen difamando el evangelio, el camino de la verdad. Y todo por una cosa, por una causa. Por la, versículo 3, ¿por la qué? Avaricia. ¿Qué hay en el corazón de estos hombres? Avaricia. Por eso, mis amados, de una vez yo le digo: mire, si usted ve un pastor con escolta, a ese hombre no le crea, eso no es ni pastor. ¿Cómo así que un pastor tiene que estar con escolta? Y la escolta armada, ¿no? No con pistolas de agua. ¿Qué es un pastor? No, pues, el día que Pedro intentó ser escolta del Señor, él se lo prohibió. Cuando fueron a capturar al Señor, a Yeshua, el día que estaba allí, después de haber estado orando en el huerto de Getsemaní, diciéndole a su padre: Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Dice que venían aquellos soldados a capturarlo, y cuando Pedro los vio venir, ¿qué hizo Pedro? Sacó su arma. ¿Y qué le dijo el Señor? Guarda, Pedro, tu arma. ¿Acaso no sabes que si quisiera podría mandar que una legión de ángeles viniera y me defendiera? Guarda tu arma. Se le olvidó a Pedro que él era un apóstol. Estaba fungiendo ¿de qué? De escolta. El Señor no anduvo con escolta. Él anduvo fue con hombres, siervos, y le enseñó: ustedes serán siervos los unos de los otros. Y el que quiera ser el mayor en el reino de los cielos deberá servir a los demás. Y este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo les he amado. Él no tenía allí un grupo de personas que le sirvieran a él como escolta. Él no andaba porque tenía temor y tenía miedo. ¿Cómo es posible que un pastor le dice: confíe en el Señor, y sale con su escolta? Su confianza está en las armas. Ahora, ¿cuánto cuesta una escolta? Tienen que andar detrás de su camioneta, 3, 4, muchas veces detrás de él, despilfarrando el dinero, dándose una vida que no se deben dar. Está bien que el ministro viva dignamente, porque los ministros pueden vivir dignamente. La palabra no muestra algo contrario, de hecho la Biblia muestra eso, pero no la avaricia. Y hoy se ve mucha avaricia de parte de muchos ministros, y usted los ve de aquí para allá. Si usted conoce uno de esos, mire, aléjese, porque le puede enredar y tomarlo para sus fines. Y por avaricia, ¿qué harán? Les explotarán con palabras fingidas. Eso es lo que hacen. Sacan dinero y para eso se inventan una cantidad de cosas, y que pacten, y que Dios les va a dar, les va a bendecir un día por ese canal de enlace.
Vi a un supuesto apóstol diciendo: ahora Dios abre una ventana de 40 minutos. Yo no sabía que Dios abría ventanas de 40 minutos. O sea, Él abre puertas, dice que Él es el que abre y nadie puede cerrar, y el que cierra y nadie puede abrir. Pero yo no sabía que era por determinado tiempo. Y el que alcanzó bien, no, pues sí. ¿Ah? Y las cierra y las abre. Tú no dices, bueno, ¿a qué hora las abre? Ahora el Señor va a abrir una ventana de 40 minutos y entonces vas a pactar con Él vas a pactar con Él $20 por cada persona que quieras que se salve. ¿Cómo así eso? Hoy la salvación ya vale $20. O sea que si yo quiero que salve toda mi familia y no tengo la suficiente plata, entonces me tengo que escoger a cuál salvo. Imagine que yo tenga 10 familiares, $200, y si no tengo y tengo apenas 100, entonces me tengo que escoger a cuáles quiero salvar y a cuáles no. ¿Y sabe qué es lo peor? Este hombre decía: y si se condenan, va a ser tu responsabilidad, porque no quisiste creer a esta palabra revelada a través del cielo, desde el cielo, a través del ministro de Dios. Y la gente, y eso, ahí las boletas, $20, y desde Canadá, desde Colombia, desde Perú, desde cuál están mandando, están creyendo la palabra. Puro negocio, nada más. Eso es mentira, eso es falso. Por eso esa cadena recauda miles de millones. En una sola maratónica pueden recaudar 3, 4, 5 millones de dólares que se quedan en los bolsillos de ese señor, el dueño de ese canal. Ojo con eso. Yo tengo que advertirles, porque es que es lo que estamos viendo hoy. Eso es lo que estamos viendo hoy. Los explotarán. Esto era lo que hablaba Pedro. Por la avaricia los explotarán. Y por eso todos los que se prestan para ir a ese canal allá, si usted ha visto algún predicador de eso, que se prestan a ir allá, uno que se preste para explotar a la iglesia, a la gente, es otro de estos. Porque no solamente el dueño de ese canal, sino los que se presentan allí. Porque si yo me presto para explotar a los demás, yo soy culpable igualmente. ¿O no? ¿Sí o no? Soy cómplice. Entonces me presto, entonces yo voy y predico allá. A mí me invitaron una vez, hace años atrás, y no quise ir. Y estuve en un canal, en una de sus filiales en Ecuador. Allá está en enlace. Yo me invitaron y está bien. Y apenas empecé a hablar la verdad, me dijeron: no, hasta aquí, gracias. No les sirvió lo que hablé. Entonces, es una situación tremenda. Uno no debe venderse, porque uno debe agradar al Señor. Y como ministros estamos para defender la verdad de Dios. Y por avaricia los explotarán con palabras fingidas. Son puras palabras inventadas, fingidas. O sea, nada de lo que dicen es real, es verdad. Todo es invención de ellos, sobre los cuales la sentencia pronunciada desde la antigüedad no será ociosa. Es decir, ya estos están condenados desde antes, y su perdición no dormirá. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándoles al tártaro, no al infierno, ahí al abismo que habla ahí, al abismo, los entregó a cadenas de oscuridad reservados al juicio, y no perdonó al mundo antiguo, pero guardó a Noé. Mire, ¿guardó a quién? A Noé. El Señor no perdonó al mundo antiguo. Fue un mundo que se corrompió, un mundo que se pervirtió, un mundo que se entregó a la corrupción, a la maldad. Y si no los perdonó, solo guardó a Noé, obviamente, y a los 8 que estaban ¿con quién? Con él. ¿Y por qué guardó el Señor a Noé? ¿Por qué? Porque fue ¿qué? Pregonero de justicia. Fue predicador de la justicia, la palabra que aparece allí. ¿Por qué el Señor guardó a Noé?
porque fue anunciador, predicador, pregonero de la justicia. ¿Usted quiere que el Señor le guarde? Tiene que ser un pregonero de justicia. Uno que anuncie justicia, uno que viva conforme a la justicia de Dios, conforme a su palabra. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que predicar? La palabra. Por tanto, hoy en un mundo inmerso en maldición y que ya ha entrado la corrupción a la iglesia, porque la corrupción tiene que entrar en general a la iglesia, escúcheme bien. Eso es lo que se llama apostasía. La apostasía es la corrupción que nace en el interior ¿de qué? De la iglesia. Y una es la corrupción del mundo y otra es la corrupción que vendrá de la iglesia. Por eso el Señor salvará a un remanente. Y por eso el Señor dijo: no temas, dijo el Señor Yeshua dijo: no temas, manada pequeña, porque el Señor le ha placido entregarles el reino de los cielos. No teman. Claro, uno se siente abrumado al ver tanta cosa y tanta cosa y uno dice: Señor, ¿y aquí cómo es? Es porque el Espíritu de Dios está con nosotros, si no, no podríamos. Y ya empezó la apostasía, ya empezó la corrupción, ya se infiltró toda esa herejía y lamentablemente muchos la están siguiendo. Ya está la corrupción del mundo y está la corrupción dentro de la iglesia. Pero esa misma corrupción que empieza en la iglesia será la que sea usada para apartar los unos de los otros, para apartar el trigo de la cizaña. Y dice la palabra que el Señor mismo lo hará, y el trigo será llevado ¿a dónde? A los almacenes. ¿Sí? Será llevado a los almacenes donde se almacenan. Y la cizaña será echada ¿a dónde? Al fuego. Por eso eso tiene que ver con la parábola de aquel que habían sembrado. Y dice la palabra que luego el enemigo en la noche vino y puso ¿qué? Cizaña alrededor del trigo que se había sembrado. Y luego cuando nacieron el trigo y la cizaña, los labradores le dijeron al Señor: Señor, mira, el trigo ha nacido junto a la cizaña, quitémosle. Y el Señor dijo: no, deje, porque es necesario que el trigo crezca junto a la cizaña. Porque es que eso es lo que hace que verdaderamente se demuestre quién es quién. Y estamos viviendo en los últimos tiempos, mis amados, sin lugar a duda. Por eso yo no tengo ninguna duda que ya estamos próximos al regreso del Señor. Falta muy poco, pero hay mucho por hacer. Falta poco tiempo, pero hay mucho por hacer. Ya estamos en los últimos tiempos. Ya estamos evidentemente viendo la apostasía. La que estaba llamada a ser defensora de la verdad, del evangelio, hoy se está corrompiendo, viviendo un evangelio falso, predicando una cantidad de cosas que no son, una cantidad de herejías a la cual la mayoría de la gente dice amén. Pero también, de igual manera, hay un remanente en el mundo que se está guardando y que está entendiendo y está recibiendo de parte del Espíritu de Dios la verdad cada día. Está siendo llevado por la palabra. Es un remanente que no se dejará corromper. Es un remanente que permanecerá en la palabra, en la justicia de Dios, que lo dará todo, hasta la sangre, por vivir en la palabra santa del eterno Dios, sin corromperla, sin manipularla, sino viviéndola, porque entiende que solo así tendrá bendición y vida eterna. Amén. Ese es el remanente que se está levantando. Y por eso dice acá: no perdonó al mundo antiguo. Entonces, si el Señor no perdonó al mundo antiguo, el de Noé, ¿va a perdonar a este mundo? Y la sentencia para este mundo será peor que la que fue para el tiempo de Noé. Porque en tiempo de Noé aún no había venido el Mesías. Para este tiempo ya el Mesías vino, se entregó por nosotros, murió, padeció y resucitó.
Por tanto, la demanda es mucho mayor hoy. Y peor aún para los que en algún momento conocieron la verdad, pero se han dejado llevar por toda esta cantidad de cosas. Y no tendrán pretexto delante del Señor los que engañan, pero tampoco los engañados. Porque por eso estaban llamados a revisar si lo que decía aquel que predicaba era cierto o no. Y eso era lo que hacía, ¿sí?, en la iglesia primitiva, la iglesia primaria. Cuando los apóstoles predicaban, dice que iban inmediatamente a verificar si era cierto o no lo que predicaban. Aún lo que predicaba Pablo. Dice que Pablo predicaba y los hermanos inmediatamente iban. Inmediatamente iban, y dice que por las escrituras verificaban si lo que Pablo decía era cierto o no. Pero hoy todo es revelación de ellos, revelación, y como es revelación la gente lo acepta, amén, amén, y dicen amén a todo. Se van a condenar, amén, gloria a Dios. Sí, o ya no disciernen ni siquiera sobre qué dicen amén. No perdonó al mundo. Y no sé por qué la gente piensa que hoy sí. Y Pedro está diciendo, porque si Dios no perdonó al mundo antiguo, pero guardó a Noé junto con los otros 7, eran 8 en total. Pregonero de justicia, pregonero, predicaba la verdad, predicaba la justicia. Y obviamente ese predicarla parte de la base del vivir, de la vivencia. La justicia es lo justo, es la medida, es lo exacto, lo correcto. Y esa justicia está ¿en dónde? ¿En dónde? En la palabra de Dios. Su palabra es justicia. Por tanto, si yo me empiezo a desviar de la justicia de Dios, no estaré predicando lo que es. Y dice acá que este hombre fue pregonero de justicia, trayendo un diluvio sobre el mundo de los impíos. Personas que vivían impíamente, personas que vivían fuera de lo establecido, de forma malvada. Unas personas que viven por fuera de la medida, por fuera de la instrucción dada por la Torá. Recuerde que la Torá, que comúnmente la han traducido como ley, significa ¿qué? Instrucción. Nosotros tenemos que aprender a seguir ¿qué? Instrucción. La Torá nos da una instrucción. ¿Qué se espera? Que nosotros la sigamos. ¿Qué sucede cuando una persona no sigue las instrucciones? Va a estar en graves problemas. Si compra un aparato tecnológico y el aparato para ser armado viene con una serie de instrucciones y la persona no sigue al pie de la letra las instrucciones, lo más probable es que el aparato no sirva y lo dañe en el momento de conectarlo. Si una persona tiene que llegar hacia algún lugar, va guiándose hacia algún lugar y no sigue las instrucciones que le dieron, por cuanto no conoce el lugar, como no conoce la vía, como no conoce hacia dónde va, pero le dieron unas instrucciones, si no sigue al pie de la letra las instrucciones, se va a perder. La Torá es instrucción, escúcheme bien. La palabra Torá es instrucción, instrucción. Y esa instrucción hace en nosotros temor. Porque la palabra Torá viene de una raíz hebrea que es la raíz de temor. Y haré, temor en hebreo. Y cuando nosotros seguimos la instrucción tal como está, de acuerdo a lo que dice, sin reparos, sin objeciones, pero es que ¿por qué me tengo que ir por ahí? Por ahí vaya. Pero es que yo quiero irme por ese otro camino. No, es por ese. Y a veces parecemos niños tercos. Por eso es que Pablo muchas veces le escribía a algunas de las iglesias y le decía, ustedes debiendo ser maestros, actúan todavía como niños. Debiendo ya comer sólido, hay que darles lechita materna.
¿Mm? Sí, porque a veces esa terquedad y nos comportamos y parecemos niños resabiados, que es lo que queremos y es como a mí me quiere, como yo quiero y como a mí me gusta. No es como a mí me gusta, es como Dios el Eterno lo ha trazado en su Torá. Torá es instrucción, y si yo sigo la palabra de la instrucción, tendré vida. Eso fue lo que le dijo el Señor a Moisés. El Señor le dijo a Moisés esto: pon tu corazón, le dijo el Señor a Moisés, conforme a la Torá, pues ella es tu vida. ¿Qué es la Torá? ¿Qué es la Torá de Dios? Vida. La Torá son sus mandamientos, la Torá son sus instrucciones, son sus decretos, es lo que está en su palabra. Yo tengo que seguirlo allí, yo no tengo que añadirle. Por eso la palabra dice: y no le añadirás ni le disminuirás a esta palabra. Cuando yo recibo supuestas revelaciones de Dios, lo único que estoy tratando de hacer es ¿qué? Añadirle. Yo no tengo que añadirle a la palabra, yo tengo que seguir la instrucción. Y eso fue lo que hizo Noé. Noé siguió cada una de las instrucciones que el eterno Dios le fue dando. Él le fue guiando y Noé hacía tal cual. Noé construye una barca y lo hizo y le dio incluso ¿qué? Las medidas. Le dijo cómo tenía que hacer, dónde tenía que ir cada cosa. ¿Usted se imagina si Noé se hubiera puesto a modificar las medidas? Si hubiera hecho la ventana en otra parte, al modificar las medidas o al modificar algo de la estructura que el Señor le hubiera dado, esa barca se hubiera hundido, hubiera terminado siendo un submarino. Y el Señor le dio: Noé, lo vas a hacer, una barca, Señor. ¿Y para qué es eso? ¿Para qué es eso? Una barca. ¿Y en dónde? Y ahora él estaba en medio de la llanura. ¿Y dónde está por lo menos algo? ¿Y esto cómo funciona? Él no sabía. Vendrá un diluvio. ¿Qué es un diluvio? Él no sabía eso. Bueno, nos han traducido diluvio. La palabra que aparece allí es Mabul, ¿sí? Que es algo que es un gran cambio que iba a venir. ¿Qué es esto? Él no entendía las cosas que iban a venir porque no las entendía. Sin embargo, seguía ¿qué? Las instrucciones. Y harás la barca, y le empezó a dar las medidas y le mostró el modelo y le fue guiando y le fue guiando y Noé hacía exactamente como él decía. Tal vez la gente pasaba y decía: este tipo se enloqueció. Tal vez iban y buscaban a su esposa, a sus hijos. Mire, su papá, su esposo se enloqueció. ¿Qué es lo que está haciendo él? Está hablando unas cosas incoherentes, unas cosas de las que no sabemos, de las que no entendemos. ¿Qué es esto? Él estaba siguiendo las instrucciones. Hay cosas en la palabra que tal vez no entendemos, pero hay que seguirlas. Que cuando las seguimos es cuando hallamos entendimiento. Pero no queremos seguir. Y por eso dice la palabra acá, en donde estamos leyendo, que el Señor trajo aquel diluvio, aquel castigo, aquel juicio sobre el mundo, porque era un mundo ¿de qué? De impíos. Es decir, era un mundo de corrupción. Que ese es el versículo que sigue allí en Génesis capítulo 6, versículo 11. Si usted lo lee conmigo, vaya a Génesis 6:11 y lo lee conmigo. Dice: y la tierra se había ¿qué? Corrompido. Génesis capítulo 6. La tierra se corrompió. La tierra se había corrompido. Ahora, esa palabra que aparece allí como corromper es la palabra hebrea shahat. Y esta palabra shahat significa destrucción. Destrucción. Y puede haber shahat en dos maneras: la destrucción que trae el Señor o la propia destrucción que se genera el hombre. Es decir, lo llamaríamos con una palabra más técnica: autodestrucción. ¿Sí? Autodestrucción. Es una destrucción que es provocada por uno mismo. Y esa palabra shahá, por lo general, shahá viene como resultado de vivir por fuera
del orden de Dios, entonces shahá, casi siempre shahá es la destrucción que viene por mi mal proceder. Es decir, que yo mismo me terminé ¿qué? Destruyendo. Es como la persona que fuma y fuma y fuma y fuma y fuma. Pues ¿qué está haciendo? Se está ¿qué? Destruyendo a sí mismo. Y cuando le salga el cáncer no puede estar llorando, ay, pero ¿por qué Dios me castiga de esta manera? Pues sencillamente se buscó su propia ¿qué? Destrucción, su propio mal. Como el borracho, el que toma y bebe y bebe y vuelve a beber. Lo más probable es que le dé su cirrosis, ¿no? Es lo más probable, que vaya a tener una complicación física. Luego no le puede estar echando la culpa a nadie. Provocó su propia ¿qué? Destrucción. Como lo que estamos haciendo con el mundo, ¿sí? Hoy lo más tremendo es que en Colombia estamos viviendo una situación de emergencia y el llamado es ahorrar agua, ¿sí? ¿Y la culpa es de quién? Del fenómeno del niño, ¿cierto? Sí, el fenómeno del niño, ¿cómo no? Como si nunca hubiera habido fenómeno del niño. La culpa no es del fenómeno del niño. Es de la forma indiscriminada que hemos usado nuestros recursos, cómo hemos destruido nuestros recursos hídricos, los embalses, cómo hemos hecho y deshecho. Y luego le echamos la culpa al fenómeno del niño. No, nosotros mismos vamos causando ¿qué? La destrucción. No podemos echarle la culpa a otro. Es que el ser humano es buenísimo y experto para echarle la culpa a los demás. Entonces dice, se corrompió, es decir, la tierra se destruyó a sí misma en la presencia de Elohim. Es decir, lo que el Señor hizo, es raro lo que voy a decir, a ver si me hago entender, fue detener la destrucción del hombre por medio de un juicio. Porque si no, entonces el hombre acaba con todo, o sea, no queda nada. Es más, Apocalipsis lo avisa. Y Apocalipsis dice, porque Dios destruirá a todos los que destruyen la tierra. Porque si Él no interviene, entonces acaba el hombre con todo. Entonces, si el Señor no interviene, se acaba la humanidad. O sea, en últimas, hasta Noé termina destruido. Por eso el Señor dice, si no se acortaren los tiempos, ¿sí? Los tiempos se tienen que ¿qué? Acortar, ninguno ¿qué? Sería salvo. Sí, porque es que la corrupción es como imagine una manzana podrida en una canasta. Hasta que usted no elimina la manzana podrida y las que se van pudriendo, entonces las otras no se dejan ¿de qué? De podrir. Si usted tiene una canasta de manzanas y hay una sola podrida, esa empieza a podrir ¿qué? A las demás. 2, 3, y si no lo detiene, terminarán toda la caja de manzanas destruidas. Entonces lo que el Señor hizo una intervención de misericordia. El Señor dijo, no, si yo no detengo esta plaga, aquí se termina todo. Por tanto, la Biblia dice, y se corrompió, pero yo quiero que entiendan que esa palabra shahá en hebreo es destrucción, la destrucción que viene como resultado del mal proceder del ser humano. Y se destruyó la tierra en presencia de Dios. ¿Y se llenó de qué? De violencia. Mire, la tierra se destruyó por causa de qué? De la violencia. Ahora, esa palabra shahat, las cuatro veces que aparece allí en esta palabra, ahí en Génesis, ¿sí? Pues corresponden a ese texto del 11, pero sigue diciendo el versículo 12, dice, y vio Dios la tierra y he aquí estaba ¿qué? Destruida. Porque toda carne se había ¿qué? Había que destruido su camino sobre la tierra. Estaba destruida totalmente, toda carne. Y ese es el designio del hombre,
pareciera que la carrera del ser humano es la destrucción. Miren lo que está viviendo en este momento China. Están en alerta roja. La contaminación ha llegado a niveles sin precedente. Lo más tremendo es ver una noticia y no es un chiste, es una noticia real. En China ya están comprando oxígeno, aire. Están comprando, hay una empresa en Alaska que toman un aire muy puro de allá y lo embotellan y lo están exportando, y la China se ha convertido en su cliente número uno. Uno tener que comprar, después de uno poder respirar normalmente, tranquilamente, ahora tener que comprar el aire. Lo están comprando y no es una broma. Lo están comprando. Se están destruyendo. O sea, el mismo ser humano hace de todo. Porque caminamos comúnmente apartados de Dios. Y cuando caminamos comúnmente apartados de Dios, no queda otra cosa que la destrucción. Y eso fue lo que pasó en el tiempo de Noé. Y este mundo está llegando a unos niveles de destrucción de sí mismo sin precedentes. Por eso el Señor salvó a Noé en medio de un mundo de impíos. Hoy vivimos en medio de una impiedad la tremenda. Gente que vive por fuera de la palabra. Y dice acá, entonces, y vio Dios la tierra, y aquí estaba corrupta, corrompida, destruida, porque toda carne, mire, ¿cuánto? Toda carne había destruido su camino sobre la tierra. Y versículo 17 dice: y he aquí que yo hago caer un diluvio de agua sobre la tierra para destruir. ¿Para qué? Destruir. Ahí la palabra shahat. Mire que ahí la tradujeron como destruir. No sé si en su Biblia dice destruir. ¿Sí? Toda carne en que hay aliento de vida bajo los cielos. Todo lo que hay en la tierra perecerá, morirá. Es como combatir el fuego con fuego, no eso lo hacen los bomberos comúnmente. Cuando un fuego está desatado, combaten el fuego con fuego. Queman una línea para evitar que el fuego se siga extendiendo. Entonces queman acá, provocan un fuego controlado para que el fuego que viene sin control llegue hasta allí. Le trazan como un límite. Fuego con fuego. Entonces el Señor, se quiere destruir, bueno, yo le colaboro, venga para acá, antes de que destruya todo lo que yo he hecho. Y eso es lo que pasa. Y vivimos en un mundo de impiedad, un mundo que se corrompe más. El problema es que la corrupción ya ha tocado ¿a quién? A la iglesia. Es decir, ya entró, ya se ha filtrado la corrupción. Por tanto, estamos viviendo en los últimos tiempos, en aquel tiempo donde la iglesia empezaría a evidenciarse unas doctrinas herejes de destrucción, porque todas estas doctrinas de destrucción, de doctrinas perversas, lo único que traen es ¿qué? Destrucción, muerte, mal. Entonces vemos ya la impiedad y la situación tanto en el mundo como en la iglesia, y eso no lo podemos tapar con un dedo. No podemos tapar el sol con un dedo. Hay que reconocerlo. Y nosotros lo reconocemos entendiendo entonces que el tiempo del Señor está ¿qué? Cerca. Y por eso nosotros tenemos que permanecer siendo pregoneros de la verdad, de la justicia. Porque Noé vivió en un mundo corrupto, lleno de impíos, y eso no fue excusa para que Noé no pudiera permanecer y prevalecer, para que Noé permaneciera en justicia de Dios. Es decir, la corrupción que hoy estamos viendo por todos lados no puede ser una excusa para que yo me termine corrompiendo también. Y hoy se da corrupción en todo. Por tanto, eso no puede ser excusa para que yo termine corrompiendo mi camino, sino que debo permanecer, es en la palabra, entendiendo que esto ya empezó, mis amados. Y que lo que habla la palabra como profecía para antes de la venida del Mesías es algo que ya estamos viviendo, no es algo que se va a cumplir, es algo que ya se está cumpliendo. Y tenemos que permanecer firmes. Amén.
y muy atentos y velando, porque el que esté firme, mire que no caiga. Se corrompió la tierra, se corrompió tremendamente la tierra. Y esa corrupción tiene que ver entonces con precisamente alejarse del Señor. Miremos un momento Isaías 1:4 y con esto termino. Dice Isaías, ¿lo tiene? Dice: ay de aquella gente pecadora, pueblo harto de culpa, ¿sí? Lleno de culpa, semilla de malvados, hijos corruptos. ¿Cómo dice su Biblia? Depravados. Ahí aparece la palabra shahat, ¿no? Sí, corruptos, depravados, hijos de destrucción. Han dejado a Yahweh, han despreciado al Santo Israel, se han vuelto de espaldas. ¿Cuándo entra la corrupción? Cuando se desprecia a Yahweh y se le da la espalda. Es decir, cuando se aleja. ¿Y cuando uno da la espalda a alguien? ¿Qué es dar la espalda? ¿Qué es, o sea, la expresión dar la espalda, qué es? ¿Ah? Irse al lado contrario. Cuando yo le doy la espalda a alguien, cuando me alejo. Entonces, acá estoy frente a Heimer, yo le voy a dar la espalda. ¿Empiezo qué? A alejarme. La expresión dar la espalda es precisamente alejarse de, dejarlo tirado. Sí, por eso uno dice, es que me dio la espalda, es decir, me dejó tirado, me dejó abandonado, porque se fue. Eso es dar la espalda. Y nosotros estamos llamados, es por el Señor. Por eso dice: vuélvase el impío al Señor, deje el impío su mal camino y arrepiéntase. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor. ¿Y por qué dice vuélvanse a mí? Porque hemos dado ¿qué? La espalda al Señor. Es decir, le hemos dicho, no nos interesa nada de tu ley, de tu Torah. No nos interesa nada. Y por eso dice allí: ay de aquella gente pecadora. Ay, es una exclamación. Ay de aquella gente pecadora, pueblo harto de culpa, lleno de culpa, semilla de malvados, hijos corruptos. Ahí en esa palabra corruptos aparece shahat. Y lo más tremendo es que el texto griego, la Septuaginta, el texto griego, tradujo ese texto hebreo, el texto griego lo tradujo como anomoi. Anomoi significa violadores de la ley, de la Torah. Anomoi, violadores. Es decir, que la palabra shahat en hebreo es un sinónimo de violación ¿de qué? De la Torah. Es un sinónimo. Han dejado a Yahweh, han despreciado al Santo Israel, se han vuelto de espaldas. Es decir, mis amados, que la destrucción, la corrupción de este mundo y la corrupción de la gente y la misma corrupción que se presente dentro de la iglesia será el resultado ¿de qué? De dar las espaldas a Yahweh. ¿Y qué es darle la espalda a Yahweh? Ignorar su Torah, su palabra. Decirle: tu Torah no sirve para nada. Yo tengo mi propia instrucción, mi propia ley. Soy artífice de mi propia ley, de mis propias convicciones. No me sirve para nada. Eso es dar la espalda. Te dejo, me alejo de ti. El Señor dice: vuélvanse el pecador, vuélvase, deje el impío su mal camino, vuélvanse a mí, yo me volveré a ustedes. Vuélvanse, vuélvanse, porque el ser humano continuamente se está ¿qué? Apartando de Dios, y cada día se aparta más da la espalda, porque no quieren vivir conforme a la palabra de Dios. Por tanto, la corrupción, la destrucción será el resultado inminente de alejarse de la palabra de Dios. Y eso fue lo que le pasó al mundo antiguo en el tiempo de Noé, y es lo que hoy está pasando. Y lamentablemente no está pasando en el mundo de impíos nada más, sino que ya también está pasando dentro de la iglesia.
Pero esto, con la ayuda del Señor, lo vamos a seguir entendiendo dentro de 8 días, porque este tema sí tiene tela por cortar. Este de Shahat y el de la violencia. Y de acá tengo ya todo el material que vamos a estar estudiando con la ayuda del Señor. Colóquese de pies, por favor.